el tema de vaso y meninge, que el doctor Carlos le va a poner unas preguntas súper fáciles sobre eso. Obviando vaso y meninge, este parcial es de vías y sistemas. ¿Qué son los sistemas? Básicamente estructuras orientadas a una misma función, es decir, varios componentes que contribuyen mutuamente para una función global. Y las vías son las cosas que me conectan a ese sistema, básicamente. La diferencia entre este parcial y el segundo, mucha gente se lo cuestiona. Si comenzaron a estudiar, se estarán preguntando, coño, esto ya me lo estudié para el segundo parcial, ¿en qué se diferencia el segundo del tercero? ¿Qué me pueden preguntar en el tercero que no me hayan preguntado ya en el segundo? Y bueno, la diferencia básicamente es que en el segundo tuvimos un estudio topográfico. Eso pasa, por ejemplo, en anatomía. Ustedes estudian, bueno, todos nosotros estudiamos anatomía topográficamente. Vimos región cervical, después vimos región braquial, antebraquial, región torácica, abdominal, etcétera, ¿verdad? Pero hay algunas universidades y los libros incluso estudian anatomía de manera orientada a aparatos y sistemas. Por ejemplo, estudian la anatomía del sistema gastrointestinal por separado, la anatomía del sistema cardiovascular por separado, la anatomía del sistema musculoesquelético por separado. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo acá, estudiando no de manera topográfica, sino de una manera funcional, orientada a los sistemas, orientada a la función global. Entonces, en el segundo parcial estudiamos de manera topográfica, cerebro, diencéfalo, tallo encefálico, médula espinal, cerebelo, de manera aislada, sin tomar en cuenta cómo se relacionan funcionalmente esas estructuras, ¿ok? En este parcial lo que vamos a hacer es relacionar todas esas cosas que están dispersas por todo el sistema nervioso central y agruparlas de acuerdo a su función. Es decir, voy a agarrar todas las estructuras que yo me estudié en el segundo parcial, con función motora, por ejemplo, las agrupo y tengo el sistema motor. Voy a agarrar todas las cosas con función sensitiva, las agrupo y tengo el sistema sensitivo. Voy a agarrar todas las cosas con función visual y tengo el sistema visual. Y los cables que me conecten todas estas cosas, todas estas estructuras, por ejemplo, del sistema motor, me van a formar, por ejemplo, la vía motora. Entonces, estructuras orientadas a una misma función forman el sistema. Los cables que me conecten dichas estructuras forman la vía del sistema, ¿ok? Y esto es lo que tenemos que estudiar básicamente. Entonces, la diferencia entre el segundo y el tercer parcial es el enfoque, básicamente. Aquí tenemos un enfoque funcional, únicamente funcional. Aquí no me van a preguntar por relaciones anatómicas. Aquí no me van a preguntar en qué parte del sistema nervioso central se encuentra tal estructura. Me van a preguntar únicamente por las relaciones funcionales, ¿ok? Entonces, si vamos a hablar de función, lo primero que tenemos que hablar son de las neuronas. Vamos a tener muchos tipos de neuronas, dependiendo de su forma, hay muchas clasificaciones, etcétera. Pero la que nos interesa es esta, que tenemos unas neuronas unipolares o pseudo-unipolares, que antes se creían que eran distintas, pero ya sabemos que son las mismas. Neuronas bipolares y multipolares, ¿verdad? Dependiendo de las formas del axón, básicamente. Unipolares o sinubipolares, nace un axón, se divide en un axón central y un axón periférico. Es decir, una parte del axón va a ir hacia el sistema nervioso central y otra parte va a ir hacia la periferia. ¿Ok? Las bipolares tienen directamente dos axones, es decir, uno para un lado, el otro para un lado. Un axón va a ir hacia el sistema nervioso central y el otro va a ir hacia la periferia. Y las multipolares tienen un axón, pero múltiples ramificaciones, que pueden ser dendritas, que pueden ser otros axones, etcétera, ¿ok? Entonces, eso es más que todo una clasificación estructural, pero funcionalmente no dice mucho. Por ende, lo tenemos que saber porque lo han preguntado en el parcial. ¿Qué tenemos que saber principalmente? En dónde yo encuentro cada una de estos tipos de neuronas, ¿ok? Porque se los podrían preguntar si los doctores se vuelven locos, ¿ok? Las unipolares o pseudo-unipolares yo lo encuentro básicamente en el sistema nervioso periférico, ¿ok? Específicamente en los ganglios sensitivos sensoriales, ¿ok? Lo encuentro en el ganglio de la raíz dorsal, de la médula espinal, en los ganglios de los pares craneales, ganglios trigeminal, geniculado, los ganglios vagales, los ganglios glosofaringeos, y la única excepción es el núcleo mesencefálico del trigémino. ¿Por qué? Porque el núcleo mesencefálico del trigémino, anoten ahí, es la única parte del sistema nervioso central donde yo encuentro neuronas unipolares o pseudounipolares, ¿ok? Las bipolares las encuentro en los ganglios coclear y vestibular. Lo encuentro en la retina y en los receptores olfatorios. ¿Quién se une? Ok. Entonces, básicamente, estas neuronas bipolares las voy a asociar con los sistemas sensoriales. Gusto, olfato, equilibrio, etcétera. Y las multipolares las voy a encontrar en todo el sistema nervioso central, a excepción de las excepciones que ya comenté, ¿ok? Entonces, toda neurona que esté en el sistema nervioso central
va a ser multipolar hasta que se demuestre lo contrario. Y el único lugar del sistema nervioso periférico donde yo encuentro neuronas multipolares es en los ganglios autónomos, ¿ok? Es decir, en los ganglios simpáticos y en los ganglios parasimpáticos. Entonces, ¿qué tengo que saber? Primero que unipolares, sistema sensitivo principalmente. Bipolares, gusto, olfato, visión, etc. Y las multipolares, todas las demás y en los ganglios autónomos. Eso es lo que tengo que saber principalmente. Recordando que el núcleo mesencefálico del trigémino es el único lugar del sistema nervioso central donde yo tengo neuronas unipolares o pseudo-unipolares, por si se los llegan a preguntar. Fibras nerviosas, esto es más de lo que ya saben. Ya saben que pues, un axón, un conjunto de axones forman las fibras, un conjunto de fibras forman fascículos y un conjunto de fascículos forman el menisco, ¿verdad? Eso es súper básico. Pero algo que tienen que saber también, vamos a meterles uno a esto, es cierta clasificación que es más fisiológica, eso lo van a profundizar en fisiología, pero que de vez en cuando en neuro cobra importancia. Yo no recuerdo que lo hayan preguntado, pero al doctor Ruber y a los doctores en general les encanta darlo. Así que por si acaso vamos a hablar de esto un poquito, ¿ok? Básicamente lo que hay que saber de este cuadrito, que a veces da miedo, es que a mayor diámetro y a mayor mielinización hay mayor velocidad de conducción. Es decir, mientras más grande sea una fibra nerviosa, mayor velocidad de conducción tiene. Es decir, más rápido se transmite el impulso nervioso. Eso es lo que tengo que saber. Si la fibra es grande, es veloz. Si la fibra es pequeña, es lenta, básicamente. Eso es lo que tenemos que saber. En fisiología van a ver por qué, en fisiología van a ver la importancia de eso, en fisiología van a ver muchas cosas que no vamos a tocar acá. Pero esta clasificación usa básicamente estos dos parámetros, el diámetro y la velocidad de conducción. Y vamos a tener dos clasificaciones distintas que usan estos mismos parámetros, ¿ok? Tenemos una clasificación general, ¿ok? Que se divide en fibras A y fibras C. Las fibras A son más grandes que las C. Y la principal diferencia es que las A son mielínicas y las C no tienen mielina. Bueno, sí tienen, pero muy poquita. Así que las llamamos amielínicas, ¿ok? Las A son más grandes y rápidas que las C. Y las A tienen mielina y las C no tienen mielina, ¿ok? Eso es lo que quiere saber. Otra cosa que hay que saber es que las A se subdividen en fibras A alfa, A beta, A gamma y A delta. ¿Qué hay que saber? Que las A alfa son más rápidas y grandes que las A beta, que las A beta son más rápidas y grandes que las A gamma y que las A gamma son más rápidas y grandes que las A delta. Eso es lo que hay que saber, más nada. Tenemos otra clasificación que se usa de manera exclusiva para los nervios sensitivos, para el sistema sensitivo como tal, que es básicamente lo mismo pero con números romanos, básicamente. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Ya va, déjame borrar acá. Las 1 son más rápidas y grandes que las 2 son más rápidas y grandes que las 3 y las 3 son más rápidas y grandes que las 4. Que hay que saber que las 4 son igual que las fibras tipo C, es decir, son amielínicas y son las más pequeñas. Y a su vez, las 1 se dividen en 1A y 1B. Las 1A son más rápidas y grandes que las 1B. Es decir, lo que hay que saber es que a mayor tamaño, mayor velocidad. No hay que saber más nada. Pero si quiero profundizar un poquito y los doctores se ponen curiosos de casualidad, me puedo aprender qué tipo de fibras están en cada función. Es decir, la propiocepción, por ejemplo, está asociada a fibras 1A o 1B. El sistema muscular está asociado a fibras tipo A alfa y cosas así. En ese cuadrito tienen todo eso sintetizado, que no creo que se los pregunte porque eso es pregunta de fisiología, pero bueno, tengo entendido que el doctor Carlos dio el tema esta vez, así que bueno, si él se los quiere preguntar, se los podría preguntar, pero bueno, eso está todo en el cuadrito, ustedes se lo leen con calma. Aquí no vamos a hacer hincapié en eso porque eso es fisiología, ¿ok? Pero bueno, si se quieren aprender qué tipo de fibra se asocia a cada función, pueden hacerlo sin problema. ¿Qué pasó? ¿Qué es una vía? Básicamente un conjunto de neuronas, conexiones, eventos sinápticos, etcétera, ¿ok? El fin de esto es transmitir un impulso desde un punto A un punto B, pero el sistema nervioso central lo hace de manera particular. Lo hace con múltiples neuronas. Uno normalmente piensa que una sola neurona puede mandar un estímulo desde la periferia hasta el sistema nervioso central y viceversa. Y es verdad, sí lo puede hacer, pero funcionalmente es más lógico que lo hagan con múltiples neuronas. ¿Cómo se organizan? Tenemos una primera neurona de la que nace un axón de primer orden. Ese axón de primer orden llega a una segunda neurona o neurona de segundo orden. De esa segunda neurona nace un axón de segundo orden
que llega a una tercera neurona y así consecutivamente. Entonces, siempre tengo que saber cuando yo estoy hablando de una vía, si yo estoy en primera neurona, si estoy en el axón de la primera neurona, si estoy en segunda neurona o en el axón de la segunda neurona y así consecutivamente. Este orden es súper importante porque me ayuda a saber en qué parte del sistema nervioso central yo estoy y en qué parte se está transmitiendo la información. ¿De qué sirve de que haya tantas neuronas? Porque muchas veces uno se lo pregunta, ¿por qué tienen que haber tantas neuronas? ¿Por qué no puede ser una sola? Bueno, en fisiología lo van a ver, pero a grosso modo, podemos decir que nos ayuda a mantener la vigencia del potencial de acción. El potencial de acción tiene una ley de todo o nada, y es verdad. Si se da el potencial de acción, se da. Si no se da, no se da. Esto es lo que dice la ley de todo o nada. Pero la magnitud de su potencial de acción se puede ver comprometida a lo largo de la trayectoria de la vía. Así que para tener un factor de seguridad tenemos estos relevos sinápticos. Son como que estaciones de gasolina, por así decirlo. Si yo voy de aquí a Cumaná, yo tengo la gasolina, yo tengo el tanque completo, coño, yo sé que con el tanque yo puedo llegar a Cumaná, pero si a mitad del camino yo tengo una bomba, una recarga de gasolina, coño, yo aprovecho esa recarga por si acaso, para asegurarme de que yo puedo llegar hasta el punto final con seguridad. Eso es lo que hacen las neuronas. Hacen relevos sinápticos para que el potencial de acción cobre fuerza y se aseguren de que el potencial de acción o el impulso nervioso llegue hasta el final de la vía, básicamente. Y otro punto importante para estos relevos sinápticos es que tengo varios puntos en los cuales yo puedo interactuar con una vía. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, quiero inhibir el dolor, por ejemplo, en la vía termoalgésica, yo puedo inhibir el dolor interactuando con la primera neurona. Inhibo la primera neurona y así inhibo el dolor. Pero si la primera neurona me queda muy lejos, yo lo puedo hacer con la segunda neurona. Pero si me queda muy lejos, yo lo puedo hacer en la tercera neurona, que sería el tálamo, por ejemplo. Entonces, si yo tengo varias neuronas, yo puedo interactuar en varios puntos con este sistema. Y este es un ejemplo muy básico, pero lo podemos extrapolar a muchos ejemplos, ¿ok? Básicamente, si tengo varias neuronas, yo puedo interactuar con la información de esa vía en múltiples puntos. Y esto es súper importante para comprender muchas cosas que vamos a hablar más adelante, ¿ok? ¿Qué pasó, Chan? Entonces, ¿qué nos vamos a aprender de las vías? Ya sabemos que tenemos primera neurona, segunda neurona, tercera neurona, axón de primer orden, axón de segundo orden, axón de tercer orden. Lo que tengo que saber de cada una de esas vías que están conformadas por ese orden es, básicamente, origen y destino. Evidentemente, dónde nace, dónde termina. Se cambió el color. ¿Qué pasó? La dirección, si es ascendente o descendente. El trayecto, en qué puntos hay sinapsis, en qué puntos hay conexiones colaterales en caso de que las haya. Tengo que saber dónde se decusa y si tiene decusación, ¿ok? Esto es súper importante y siempre va a ser pregunta de parcial, la decusación. Finalmente, tengo que saber lo que es su función, qué información transmite esa vía, ¿ok? Pregunta de parcial fija. Tengo que saber si la información se transmite de manera ipsilateral o contralateral o bilateral y tengo que saber las correlaciones clínicas de esa vía, ¿ok? Entonces, por cada uno de los temas, lo que vamos a hacer básicamente es estudiar todas estas cosas. Si yo me sé todas estas cosas, por cada una de las vías, yo puedo responder casi cualquier pregunta que me hagan. Siempre hay unas que otras preguntas que son atípicas. Hace como 2 semestres preguntaron, por ejemplo, el tipo de neurona que hay en el núcleo vestibular lateral y cosas así. Pero bueno, básicamente todas las preguntas están orientadas a estas vainas. ¿Ok? Si me aprendo todas y cada una de estas cosas, puedo fácilmente responder todo lo que me pregunten. ¿Ok? Otra cosa que quiero aclarar es qué pasa si se lesiona una vía. La información, pueden pasar dos cosas. O la información se deja de transmitir, es decir, si yo corto acá, la información se va a dejar de transmitir, evidentemente. Si yo corto acá, deja de pasar la corriente. Si no pasa la corriente, no se manda la información. O también puede pasar de que la vía no se obstruye, o sea, no se interrumpe, pero sí se irrita. Es decir, que yo no rompí el axón está intacto, pero está alterado. En estos casos, la información se transmite de manera alterada. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en la neuralgia del trigémino, que los axones están intactos, pero están irritados. Y como están irritados, la información se transmite de manera alterada. ¿Qué pasa en la neuralgia del trigémino? Hay una hiperalgesia, hay demasiado dolor, porque esos axones están reaccionando de manera normal a estímulos que no son dolorosos, básicamente. Entonces, es importante saber en qué punto se lesiona esta vía. Tengo que saber qué información se transmite por esa vía para saber qué pasa si se lesiona. O sea, si una vía transmite dolor, si yo lesiono esa vía, se va a dejar de transmitir el dolor.
Si una vía transmite propiocepción, si yo lesiono la vía, se deja de transmitir propiocepción. Súper fácil. Y por supuesto, tengo que saber la decusación, si es que la tiene. ¿Por qué? Porque ahí vamos a llegar a algo muy importante, que es la ley de la decusación. Pregunta de parcial siempre, ¿ok? La ley de la decusación. Ya sabemos que la decusación es cuando las fibras pasan de un lado izquierdo a un lado derecho, ¿verdad? El punto en el que pasan del lado izquierdo al lado derecho y del lado derecho al lado izquierdo es la decusación, ¿verdad? Hay vías que tienen más de una decusación, pero la gran mayoría de las vías tienen una sola decusación y es importante saber en qué punto está. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo esté la lesión en relación a esa decusación de esa vía, la manifestación clínica va a ser muy, pero muy distinta, ¿ok? Así que tenemos varias situaciones. Yo las puse aquí todas, pero tenemos que saber unas básicas y ya, ¿ok? Lo primero, si tengo una lesión bilateral de una vía, la manifestación clínica va a ser bilateral. Eso es evidente. Si tengo una lesión de una vía del lado derecho y del lado izquierdo, la manifestación clínica va a ser del lado derecho y del lado izquierdo. Si la lesión es unilateral, es decir, de un solo lado, pero la vía es bilateral, la manifestación clínica va a ser variable o ausente. ¿Por qué? Porque el lado intacto compensa al lado que está dañado. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en la parálisis central, ¿verdad? Que lo vimos en el primer parcial, con los músculos superiores de la cara, ¿verdad? Si se lesiona la vía de un solo lado, la vía del otro lado compensa ese daño y la manifestación clínica es básicamente ausente, a excepción de los músculos inferiores, por supuesto. Si la lesión es unilateral y la vía no tiene ninguna decusación, la manifestación clínica va a ser ipsilateral, porque evidentemente, si una vía nace del lado derecho y muere del lado derecho, si yo daño la vía de ese mismo lado, evidentemente no va a haber manifestación clínica contralateral, va a ser ipsilateral. Y finalmente, si yo tengo una lesión unilateral y la vía sí tiene decusación, van a pasar distintas cosas. Si esa lesión es por encima de la decusación, va a haber una manifestación clínica contralateral. Si la lesión es por debajo de la decusación, es decir, por acá, por ejemplo, la manifestación clínica va a ser ipsilateral. Y teóricamente, si hay una lesión a nivel de la decusación, es decir, por acá, por ejemplo, vean que estoy agarrando a las fibras azules y a las fibras rojas, es decir, a las izquierdas que pasan para el lado derecho y a la derecha que pasan para el lado izquierdo. Por ende, teóricamente, eso va a ser una manifestación clínica bilateral. ¿Por qué? Porque estoy agarrando las dos fibras en un mismo punto, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que saber? Principalmente que si la lesión es por encima de la decusación, eso va a ser contralateral. Si es por debajo de la decusación, eso va a ser ipsilateral. Eso es lo que tengo que saber básicamente, ¿ok? Están las demás situaciones que me podrían llegar a preguntar, pero eso es pura lógica aplastante, ¿ok? Lo principal es lo que está en verde y lo que está en morado. Eso es lo que tienen que saber principalmente. Y bueno, eso es lo que les quería comentar de estas generalidades. Vamos a hablar ahora de lo importante que es el sistema sensitivo. Y si nos da chance, hablamos del sistema motor. ¿Alguna duda con lo que hemos hablado acá? Son generalidades, pero se preguntan de vez en cuando. Igual no hay que hacer mucho hincapié en esto. Vamos a... Delegada, 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 delegada. ¿Cuánto sacaste en el práctico? 9. ¡Arga! No me Cacheteame, pues. preguntes. 9 puntos. Mira cómo lo mencionan que me... Muy bien. Tomando en cuenta lo que ya comentamos de las generalidades, no lo voy a repetir. Vamos a aplicar todo lo que aprendimos en las generalidades al sistema sensitivo. Espero que ya se hayan estudiado este tema para que comparen ciertas cosas con la clase teórica. ¿Ok? ¿Qué es la vía sensitiva? El conjunto de conexiones y eventos sinápticos que se dan desde que se recibe un estímulo hasta que la información llega a la corteza o al cerebelo. ¿Ok? Porque la vía espinocerebrosa transmite la información es al cerebelo.
de una vez vamos a decir dos cosas súper importantes. La primera neurona siempre va a estar o en el ganglio de la raíz dorsal o en el ganglio de Gasser, ¿ok? Con una excepción. Esa excepción, anoten ahí, es el núcleo mesencefálico del trigémino, que ya lo comentamos. ¿Por qué? Porque esta es la primera neurona de la vía mesencefálica trigeminal, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero la primera neurona de todas las vías sensitivas siempre van a estar o en el ganglio de la raíz dorsal o en el ganglio de Gasser para la vía trigeminal, ¿ok? Con la excepción que ya comentamos, ¿ok? Recuerden que en estos ganglios yo tengo neuronas pseudo unipolares o unipolares, ¿ok? El estímulo se recibe a través de un receptor. Ese receptor está en la periferia y es básicamente una extensión periférica de la primera neurona. Es decir, estos ganglios de la raíz dorsal tienen neuronas pseudonipolares, ¿verdad? Ese axón se divide en una extensión periférica y una extensión central, ¿verdad? La extensión periférica va a ir hacia la piel, hacia los músculos, etcétera, y van a formar receptores, ¿ok? Esos receptores pueden ser terminaciones de neuronas libres, se pueden asociar al tejido conjuntivo. El punto es que el receptor está formado básicamente por la extensión periférica o la prolongación periférica del axón de la primera neurona, ¿ok? Que no se les olvide ese detalle. Estructuras de interés para este sistema. Como ya les dije, vamos a agarrar todas, por cada sistema que vayamos a estudiar, vamos a agarrar todas las estructuras del segundo parcial con función similar y las agrupamos para formar un sistema. ¿Qué estructuras del segundo parcial tienen función sensitiva? Bueno, ganglio de la raíz dorsal, ganglio de Gasser, evidentemente, el asta dorsal de la médula espinal, el núcleo dorsal de Clerc, los núcleos gracil, cuneiforme y cuneiforme accesorio, el núcleo talámico ventral posterior, la corteza somestésica primaria, ¿ok? A grosso modo, estas son las estructuras que me tengo que saber. Si no me las sé, si no me las estudio para el segundo parcial, las estudio y después estudio este tema, ¿ok? No puedo estudiar este tema sin saber qué son estas cosas. Pero yo creo que todos se las saben porque cultura general, literalmente. Ahora, receptores. Se encargan de básicamente transformar un estímulo, un estímulo mecánico, un estímulo físico, en un impulso electroquímico. Es decir, lo que van a hacer es transformar la energía, transformar la información. Un estímulo físico yo lo convierto en un impulso nervioso, ¿ok? Para que mi sistema nervioso central lo pueda comprender. Esto es lo que hacen básicamente. Estructuralmente, esto es histología, lo van a profundizar en histología y fisiología, pero estructuralmente los dividimos en receptores no encapsulados y receptores encapsulados, ¿ok? Los no encapsulados están formados por axones y ya, básicamente. Mientras que los encapsulados están formados por ese axón periférico de la primera neurona junto con tejido conjuntivo especializado, ¿ok? Eso lo van a ver en fisiología. Entonces, los no encapsulados son básicamente las terminaciones nerviosas libres y los discos de Merkel, que son básicamente estas mismas terminaciones nerviosas libres, pero con unas células especializadas llamadas células de Merkel. Básicamente eso. Mientras que los encapsulados, perdón, van a ser todo lo demás, que como pueden ver, este es un corpúsculo de Pacini, que tiene su terminación nerviosa libre, pero está rodeada de un tejido conjuntivo súper especializado que se encarga de contribuir a la función del receptor. ¿Ok? Entonces, estos receptores de vez en cuando nos preguntan, ¿ok? Tenemos que saber más o menos sus clasificaciones, cómo está orientado, cómo se dividen, etc. Según la localización, los puedo dividir en receptores cutáneos, que los voy a llamar esteroceptores, y en receptores profundos, que los voy a llamar interoceptores, ¿ok? Los esteroceptores evidentemente van a estar ubicados en la piel, ¿ok? Dermis y epidermis principalmente. Los receptores profundos se van a dividir a su vez en propioceptores, que van a estar ubicados en músculos, tendones y articulaciones, y en visceroreceptores, que están ubicados en los órganos internos, ¿ok? Estómago, intestino, etcétera, ¿ok? Estos visceroreceptores no me interesan, ¿ok? Me interesan son los propios sectores para efectos de este parcial. Según la función, los puedo clasificar en mecanorreceptores si reciben estímulos mecánicos como un golpe, una presión, vibración, etc. Termorreceptores si reciben información relacionada con la temperatura, frío, calor, caliente. Y nociceptores si transmiten información relacionada con dolor, ¿ok? Entonces, quiero aclarar que esta es una clasificación de acuerdo a la FIFI, ¿ok? Van a haber muchas clasificaciones distintas, pero esta según la FIFI, y como ya les comenté, los visceroreceptores no nos interesan, ¿ok? Entonces, ya saben, esteroceptores, piel, interoceptores, se dividen en propioceptores y visceroreceptores, que me interesan son los propios sectores, ¿ok? Chévere.
Ahora, de acuerdo a qué tipo de estímulo, como ya les comenté, a qué tipo de estímulo reconocen, los divido en mecanorreceptores, termorreceptores, etcétera, ¿verdad? De los esteroceptores voy a tener disco de Metker, corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Pacini, y todos estos van a ser mecanorreceptores, ¿ok? Ellos tienen información específica que manejan. El disco de Meckel maneja presión sostenida, tacto ligero en un objeto estático. El corpúsculo de Meissner se asocia a vibración lenta, presión variable, y el corpúsculo de Pacini se asocia a vibración rápida. Esto es más fisiología. No creo que les vayan a preguntar esto, pero ahí está por si acaso, ¿ok? Si el doctor Carlos se los dio con énfasis, bueno, estudienlo por si acaso. Pero repito, eso es más fisiología que otra cosa. También se dividen en adaptación lenta, adaptación rápida, tónico, fásico, pero es bueno, eso es fisiología. Los termorreceptores van a ser, esto es viejo, pero van a ser el corpúsculo de Ruffini y el bulbo de Krauss, ¿ok? Esto ya no es así, pero antes se decía que el corpúsculo de Ruffini se encargaba de transmitir calor, caliente, pues, temperaturas altas, y el bulbo terminal de Krauss se encarga de transmitir frío, ¿ok? En fisiología les van a decir que esto ya no es así, porque el corpúsculo de Ruffini se demostró que es de adaptación lenta y se encarga de recibir estímulos relacionados con presión y estiramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para efectos del parcial, generalmente en neuro establecemos que Ruffini es calor y el bulbo terminal de Krauss es frío. Repito, esto ya no es así, pero para el parcial va a ser así hasta que el doctor diga lo contrario. No sé si el doctor Carlos se lo dio así tal cual, pero bueno. Si el doctor Carlos le dijo que esto no es así, bueno, esto no es así. Pero repito, en neuro se maneja esto. Y de los propios sectores tengo el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, ¿ok? Esto es súper importante para lo que es la vía motora, ¿ok? Lo vamos a profundizar después en la vía motora, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que saber de acá? Que de los esteroceptores, todos son mecanorreceptores, excepto el corpúsculo de Ruffini y el bulbo terminal de Krauss. Ruffini, calor, Krauss, frío. Esto es pregunta de parcial, ¿ok? Los propioceptores son todos mecanorreceptores, evidentemente, y recordar que Ruffini y Krauss ya no se consideran termorreceptores propiamente, ¿ok? Krauss sí, pero Ruffini no, ¿ok? Finalmente, las terminaciones nerviosas libres no tienen una única función, ¿ok? Están tanto en la profundidad del cuerpo como en la periferia y manejan tanto información relacionada con la temperatura, es decir, son termorreceptores y también manejan dolor, es decir, son nociceptores y termorreceptores, ¿ok? Entonces, terminaciones nerviosas libres, se dice que son mecanorreceptores, pero no principalmente eso. Se dice más que todo que son termorreceptores y nociceptores, ¿ok? Entonces, saberme esta clasificación según la ubicación, según su función, súper importante por si me lo llegan a preguntar. Y recordar que Ruffini, calor, Krauss, frío, porque eso ha sido pregunta de examen, ¿ok? Entonces, básicamente, los únicos que no son mecanorreceptores son el corpúsculo de Ruffini, el bulbo terminal de Krauss y las terminaciones nerviosas libres. Todos los demás son mecanorreceptores, que no se les olvide ese detalle. Otra cosa, la terminología. Esta terminología es importante saberla, pero es muy variable, ¿ok? En lo que respecta a los tipos de sensibilidades. Hay una definición semiológica, hay definición fisiológica, hay definición neurológica. Si se quiere, puede haber definición histológica, ¿ok? Y todas estas ramas, todas estas materias manejan definiciones distintas, ¿ok? Por ende, ustedes buscan en 5 sitios distintos y en todos les van a decir una definición distinta de estas sensibilidades. Yo traté, más o menos, de hacer un consenso, ¿ok? Juntar toda esa información y resumirla en este esquemita que, repito, si lo comparan con los otros sitios va a ser muy distinta, pero para el parcial esto me sirvió a mí y ha servido en los semestres anteriores, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo guiarse de esto, pero son libres de investigar por su propia cuenta y van a ver que cada fuente les dice una nomenclatura distinta, una definición distinta, etcétera. Pero bueno, vamos a trabajar con lo que ha funcionado para los parciales. Tenemos, como ya saben, heteroceptores, tenemos propios sectores, ¿ok? Los heteroceptores se van a encargar de transmitir o de detectar la esterocepción, ¿ok? Esta esterocepción también la vamos a llamar sensibilidad superficial, es lo mismo, ¿ok? Sensibilidad superficial, esterocepción, es lo mismo, ¿ok? Las cosas que yo recibo por la piel, básicamente. Los propioceptores se van a encargar de transmitir la propiocepción, ¿ok? Que también la puedo llamar sensibilidad profunda, que también la puedo llamar sinestesia. Hay fuentes que dicen que la sensibilidad profunda
es cuando yo no me estoy moviendo y yo sé que yo sé dónde están las partes de mi cuerpo. Y hay gente que dice que la sinestesia es únicamente cuando me estoy moviendo y puedo detectar en qué parte de mi cuerpo hay movimiento. Pero bueno, para efectos del parcial lo podemos tratar como vainas similares, ¿ok? Propiocepción, sensibilidad profunda, sinestesia, podemos tratarlo como cosas idénticas, básicamente, ¿ok? Esta sensibilidad superficial o esterocepción la vamos a dividir en un tacto fino, que también lo podemos llamar tacto ligero, tacto discriminativo, tacto epicrítico, y es básicamente la capacidad de poder detectar y reconocer qué es lo que estoy tocando, ¿ok? Es decir, si es áspero, saber si es puntiagudo, saber su forma. Todo eso corresponde al tacto fino, tacto ligero, tacto discriminativo, tacto epicrítico, como lo quieran llamar, ¿ok? Aprendan todos esos nombres porque se los pueden poner como les dé la gana. Y el tacto grueso, o tacto grosero, o tacto no discriminativo, o tacto protopático, es cuando yo siento algo, pero no diferencio qué es lo que me está tocando, ¿ok? Cuando yo siento una sensación, siento algo en mi piel, pero sin diferenciar qué cosa es, ¿ok? Entonces, el tacto fino me ayuda a reconocer, el tacto grueso me ayuda a detectar, básicamente, ¿ok? Con el tacto grueso yo detecto qué es lo que me está tocando, y con el tacto fino yo detecto cómo o es lo que me está tocando, ¿ok? Entonces, forma, detección de movimiento, básicamente. También tengo la vibración y la termoalgesia. Ya saben, vibración es básicamente detectar la frecuencia con la que me está tocando algo. Termoalgesia es dolor y temperatura. ¿Qué pasa? Que hay fuentes que incluyen la termoalgesia dentro del tacto grueso. Hay fuentes que incluyen la vibración dentro del tacto fino. Esto no me importa mucho, ¿ok? ¿Por qué? Porque la vibración y el tacto fino se transmite por una misma vía, que es la vía de la columna dorsal, es decir, gracil, uniforme y todo eso. Y la termoalgesia y el tacto grueso también se me transmite por la misma vía, que es la vía espinotalámica. Entonces, si incluyen la termoalgesia dentro del tacto grueso e incluyen la vibración dentro del tacto fino, eso no me importa porque básicamente quedan las mismas. ¿Por qué? Porque ambas informaciones se transmiten por la misma vía, básicamente. La sensibilidad profunda o propiocepción la vamos a dividir a su vez en propiocepción consciente e inconsciente. La diferencia entre una y otra, ya va, déjame borrar todo esto ya. La diferencia entre la consciente y la consciente es básicamente que la consciente llega al cerebro, el inconsciente llega al cerebelo, ¿ok? Esa es la única diferencia. La información es la misma, ¿ok? Es lo mismo la propiocepción consciente a la inconsciente, es exactamente la misma, pero llegan a lugares distintos. La consciente llega a la corteza y la inconsciente llega al cerebelo, ¿ok? Por esa simple diferencia es que la llamamos consciente e inconsciente, porque lo que llega a la corteza es lo que me da la conciencia, pues, o sea, yo puedo saber qué es lo que dónde están las partes de mi cuerpo de manera consciente. Pero de manera inconsciente, el cerebelo sabe dónde están cada una de las partes de mi cuerpo, ¿ok? Entonces, es una información que yo puedo manejar de manera consciente, voluntaria, y es una información que también puedo manejar de manera inconsciente e involuntaria a través del cerebelo, ¿ok? Pero la información es la misma. La única diferencia es que una llega a la corteza y la otra llega al cerebelo, ¿ok? Y bueno, les repito, no hay un consenso bien establecido respecto a esta terminología, las divisiones y todo esto, pero este esquema sirve para el parcial, ¿ok? Así que yo me lo estudiaría tal cual como está planteado de esta manera, ¿ok? Chévere. ¿Alguna duda hasta ahora? Ok, ¿cuáles son las vías que tenemos? Tenemos básicamente cuatro vías, ¿ok? A grosso modo. Y cada vía transmite información distinta. Y tengo que saber qué información transmite cada una de las vías. Eso es pregunta de parcial. Como ya les comenté, el tacto fino o tacto ligero o tacto discriminativo o tacto epicrítico, todo esto es lo mismo, que no se les olvide eso. Todo esto es lo mismo. Y la vibración se transmite por una misma vía, que es la vía de la propiocepción consciente o la vía de la columna dorsal, que son básicamente el fascículo gracil y cuneiforme, ¿ok? O la vía gracil y cuneiforme. Esta vía gracil y cuneiforme, como su nombre lo indica, también transmite la propiocepción consciente. Entonces, gracil y cuneiforme o vía de la columna dorsal transmite propiocepción consciente, vibración y tacto fino. Entonces, si les recuerden que esto es sensibilidad superficial y esto es sensibilidad profunda, ¿ok? Entonces, si les preguntan en el parcial, ¿el fascículo gracil y cuneiforme transmite información superficial y profunda? Eso es cierto, ¿ok? Chévere.
El tacto grueso, o tacto grosero, o tacto no discriminativo, etcétera, y la termolgesia también van por la misma vía, ¿ok? Que es la vía de la termolgesia, valga la redundancia, o vía espinotalámica. Entonces, la vía espinotalámica de los fascículos espinotalámicos transmiten tacto grueso y termolgesia, ¿ok? Y finalmente, la progresión inconsciente es transmitida por la vía espinocerebelosa. Súper evidente porque los espinocerebelos van al cerebelo y bueno, si llega al cerebelo es porque la información es inconsciente, así que bueno, inconsciente va por la vía espinocerebelosa, ¿ok? La vía trigeminal transmite todas estas informaciones, todo esto es súper eficiente, ¿ok? Todo lo que hace en el resto del cuerpo, todo lo que hacen las tres vías en el resto del cuerpo lo hace una sola vía, que es la vía trigeminal, pero únicamente en la cara. Entonces, ¿la vía trigeminal transmite tacto fino? Sí. ¿La vía trigeminal transmite vibración? Sí. ¿La vía trigeminal transmite tacto grueso? Sí. ¿La vía trigeminal transmite termolgesia? Sí. ¿Progresión inconsciente? Sí. ¿Inconsciente? Sí. Todo eso lo transmite la vía trigeminal, ¿ok? Todo, pero únicamente en la cara, ¿ok? Todas estas vías transmiten cada una de la información que ya les dije, pero en el resto del cuerpo, es decir, del cuello para abajo. ¿Ok? Entonces, esto que está acá, pregunta de parcial. Aquí se los puse más bonito. ¿Ok? Entonces, en resumen, sistema de la columna dorsal, menisco medial, tacto epicrítico, vibración, propagación consciente. Vía espinotalámica, termolgesia, tacto protocopático. Vía espinocerebelosa, propagación inconsciente. Y vía trigeminal, todo, sensibilidad profunda y superficial en general, pero en la cara. ¿Ok? Pregunta de parcial. Pregunta de parcial. El doctor Ruber se los preguntó en el quiz, de hecho. Ok, ahora vamos a hablar de cada una de las vías sensitivas. Como ya les dije, por cada una de las vías vamos a estudiar origen y destino, trayecto, dirección, decusación, neuronas y por supuesto su lesión. La información que transmite ya la dijimos y bueno. Sistema de la columna dorsal o menisco medial. De manera coloquial, gracil y cuneiforme, ¿ok? Nace en los mecanorreceptores, ¿ok? La vía propiamente nace en los receptores, ¿ok? Así que esta vía va a nacer de los mecanorreceptores, ¿ok? Pero su primera neurona es el ganglio de la raíz dorsal, ¿ok? Entonces, este ganglio de la raíz dorsal manda un axón periférico que se vuelve un receptor y ese receptor detecta ese estímulo y lo manda para el ganglio de las raíz dorsales. Entonces, el inicio de la vía está en el mecanorreceptor, pero la primera neurona está en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Okay? Entonces, la vía inició acá, pero su primera neurona está acá, en el ganglio de la raíz dorsal. Ese ganglio de la raíz dorsal manda un axón central que se mete en la médula espinal. ¿Ok? Y por supuesto, no es que llegue al asta dorsal, ¿ok? Pasa por la raíz dorsal, pero no llega al asta dorsal. En lugar de meterse en el asta dorsal, va directamente al funículo posterior, ¿ok? Entonces, en ese funículo posterior se forman los fascículos gracil y cuneiforme. Entonces, los fascículos gracil y cuneiforme están formados por axones de primer orden que nacieron del ganglio de la raíz dorsal, ¿ok? Como ya saben, el fascículo gracil se forma por los axones del ganglio de la raíz dorsal de T6 para abajo y cuneiforme de T6 para arriba, ¿ok? Entonces, gracil y cuneiforme, que también se pueden llamar Golgi o Burdach, están formados por axones de primer orden que nacieron de la primera neurona, ¿ok? El fascículo gracil se forma por los axones o por los receptores o por los estímulos que nacieron de T6 para arriba y el cuneiforme de T6 para abajo, perdón, y cuneiforme por encima de T6, ¿ok? Gracil y cuneiforme evidentemente van a llegar a los núcleos gracil y cuneiforme, que van a ser la segunda neurona, ¿ok? Entonces, fascículo y gracil, el fascículo gracil y el fascículo cuneiforme, que eran axones de primer orden, llegan a los núcleos gracil y cuneiforme respectivamente. Fascículo gracil llega a gracil, fascículo cuneiforme llega a cuneiforme. Entonces, los núcleos gracil y cuneiforme son la segunda neurona de la vía, ¿ok? Déjenme borrar. Lo borro. Acá. De esa segunda neurona van a ser los axones de segundo orden. Esos axones de segundo orden van a formar las fibras arcuatas internas, que eso lo vimos en el segundo parcial, que cuando se decusan forman
la decusación leniscal o sensitiva, ¿ok? Entonces, la decusación leniscal o sensitiva está formada por axones de segundo orden que nacieron de la segunda neurona, que son los núcleos gracil y cuneiforme. Esos axones de segundo orden, después de decusarse, forma el henisco medial. Es decir, el henisco medial sigue estando formado por axones de segundo orden. Esos axones de segundo orden, que están representados por el henisco medial, van a llegar al núcleo ventral posterolateral. Entonces, esta es la tercera neurona. Y de esa tercera neurona, evidentemente, nacen axones de tercer orden que van hacia la corteza somatésica primaria por el brazo posterior de la cápsula interna, que no se les olvide eso. Por ende, esta corteza somatésica primaria, teóricamente, sería la cuarta neurona. Sin embargo, no la llamamos cuarta neurona, ¿ok? Simplemente la llamamos como, lo llamamos el punto final de la vía. Pero cuarta neurona no lo usamos mucho, la verdad. Entonces, tomando en cuenta que esa vía se decusó, ya va, déjenme borrar. Tomando en cuenta que la vía se decusó, justo acá, como se decusó, nació de un lado y terminó en otro. Por ende, va a llegar a la corteza somatésica primaria contralateral. Entonces, primera neurona, ganglio de la raíz dorsal. Segunda neurona, gracil y cuneiforme. Tercera neurona, el núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Dónde se decusa? En la decusación leniscal. ¿Qué información transmite? Propulsión consciente, vibración y tacto fino. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar si se menciona esa vía? Si se menciona la vía, yo voy a perder la información que transmite la vía. Entonces, ¿qué información transmite la vía? Como ya les comenté, tacto fino, tacto discriminativo, tacto epicrítico, como lo quieran llamar, transmite vibración y transmite propulsión consciente. Si yo corto esa vía en cualquier punto que me dé la gana, voy a perder todo ese tipo de información, ¿ok? Entonces, voy a tener estereoagnosia, que es la incapacidad para reconocer objetos mediante el tacto. Es decir, tú me pones un objeto en la mano y ese paciente con lesión de la vía del henisco medial no va a poder reconocer qué es lo que tiene en la mano si cierra los ojos. Es decir, va a tener que abrir los ojos para saber qué es lo que está tocando, ¿ok? Entonces, esa incapacidad para reconocer objetos mediante el tacto se debe a un déficit del tacto discriminativo o del tacto epicrítico y por ende lo vamos a llamar estereoagnosia, ¿ok? Va a tener aparestesia, que es incapacidad para detectar la vibración. Avarestesia, que es incapacidad para detectar presión. Indiferenciación de dos puntos. Tú agarras a ese paciente, en el brazo de ese paciente, y le colocas dos agujas en dos puntos cercanos del brazo, por ejemplo, y ese paciente tú le preguntas, ¿con cuántos objetos te estoy tocando? Y él te va a decir, me estás tocando con un solo objeto. ¿Por qué? Porque él no puede diferenciar que hay tacto en dos puntos distintos, ¿ok? Él no puede diferenciar que hay dos agujas tocándolo en puntos cercanos, ¿ok? Entonces, esto se conoce como indiferenciación de dos puntos y se debe a una pérdida del tacto discriminativo. Indiferenciación de la ubicación de las extremidades. Por supuesto, si no tiene propulsión consciente, él no va a saber dónde están las partes de su cuerpo, básicamente. No va a saber dónde está su brazo, le van a decir, chamo, cierra los ojos. Vas a agarrar su brazo, lo vas a poner en cualquier parte de su cuerpo y le vas a preguntar cómo está su brazo y ese paciente no te va a saber responder. ¿Por qué? Porque no tiene propulsión consciente. Va a tener alodinia o hiperalgesia. ¿Por qué? Porque esta vía, antes de formar los fascículos gracil y cuneiforme, tiene unas conexiones colaterales que llegan al asta dorsal de la médula espinal. Cuando está en el asta dorsal de la médula espinal, ellos se encargan de inhibir, es decir, de inhibir todo tipo de estímulos que lleguen al asta dorsal. ¿Qué estímulo llega al asta dorsal? Por ejemplo, la termoalgesia. Entonces, en situaciones normales, fisiológicas, esta vía de gracil y cuneiforme se encarga de inhibir el dolor. Por ende, si esta vía se lesiona, se pierde esa inhibición fisiológica del dolor. Por ende, va a haber aumento del dolor. Ese aumento del dolor yo lo puedo llamar hiperalgesia o alodinia. Hiperalgesia es básicamente el aumento o la reacción exagerada ante estímulos dolorosos. Es decir, un estímulo doloroso me duele más de lo que debería dolerme. Y alodinia es la sensación dolorosa ante estímulos no dolorosos. Por ejemplo, me hacen una caricia y esa caricia me duele, ¿ok? Las caricias normalmente no duelen y como no deberían dolerme y me duelen, eso se llama alodinia, ¿ok? Finalmente va a tener una prueba de Romberg positiva. ¿Qué es la prueba de Romberg? Vas a parar a ese paciente y le vas a decir que pegue los pies, ¿ok? Va a pegar los pies y le vas a decir que cierre los ojos, ¿ok? Cuando cierre los ojos, como él no tiene propulsión consciente, va a sentir que su cuerpo se cae. ¿Por qué? Porque no puede sentir sus miembros inferiores de manera consciente.
Como no siente eso, el paciente lo que va a hacer es perder el equilibrio y se va a ir de lado, ¿ok? Es decir, va a sentir que literalmente su cuerpo se está cayendo. ¿Por qué? Porque no tiene propiocepción consciente, que es la información que maneja esta vía, ¿ok? Entonces, todas estas lesiones o estas manifestaciones clínicas tienen su explicación y me las tengo que saber porque me las pueden preguntar. Me pueden preguntar, se asocia a una lesión del fascículo gracil o cuneiforme. Dos puntos y les pueden poner cualquiera de estas opciones, ¿ok? Importante. Otra cosa súper importante. Si yo tengo una lesión, ok, ya sé que la manifestación clínica va a ser todo esto, pero ¿en dónde se va a manifestar? Si la lesión está por encima de T6, yo voy a sentir esa manifestación clínica, esa pérdida de esa esteroagnosia, esa palestesia, esa varestesia, todo esto se va a manifestar en los miembros superiores. ¿Por qué? Porque está lesionado en el fascículo cuneiforme. Si la lesión está por debajo de T6, la manifestación se va a transmitir o se va a evidenciar en los miembros inferiores, porque lo que está dañado es el fascículo gracil. Entonces, si yo tengo una lesión por encima de T6, voy a tener todo esto, pero en los miembros superiores. Si yo tengo una lesión por debajo de T6, voy a tener todo esto, pero principalmente en los miembros inferiores. Otra cosa, si la lesión no está en la médula espinal, no está ni en gracil ni en cuneiforme, sino que está en el tallo encefálico por encima de la decusación, la manifestación clínica va a ser contralateral. Es decir, si yo tengo una lesión de esta vía del menisco medial por encima de la decusación meniscal, por ejemplo, a nivel del mesencéfalo, coño, esa manifestación clínica va a ser contralateral. En cambio, si es en la médula espinal, es decir, una lesión de gracil o una lesión de cuneiforme, eso va a ser ipsilateral, ¿ok? Entonces, si en el parcial me ponen, por ejemplo, lesión de la médula, lesión de la vía de la columna dorsal a nivel del mesencéfalo, por ejemplo, me pueden poner, por ejemplo, el paciente va a tener apalestesia contralateral. Eso va a ser cierto, ¿ok? Porque está por encima de la decusación. Si me ponen lesión del fascículo cuneiforme, ¿qué manifestación clínica tendrá ese paciente? Y me ponen, por ejemplo, esteroagnosia ipsilateral en miembros superiores, eso es correcto, porque la lesión está a nivel de cuneiforme y por debajo de la decusación. Entonces vean que si comprendemos todo esto, puedo saber cómo responder como sea que me lo pregunten, ¿ok? Entonces, la comprensión es súper importante. ¿Alguna duda hasta ahora? Vía espinocerebrosa dorsal. Va a iniciar, igual que en el anterior, en los mecanorreceptores, pero únicamente en los mecanorreceptores profundos. Es decir, el uso muscular, recuerden, propioceptores, uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. ¿Ok? Entonces, el estímulo nace en estos receptores. Se van a transmitir de igual manera al ganglio de la raíz dorsal, que como ya les comenté, va a ser la primera neurona de todas estas vías. ¿Ok? El axón periférico recibe el estímulo, llegó al ganglio de la raíz dorsal y el axón central va a ir hacia el núcleo dorsal de Clerc si está por debajo de C8. Si está por encima de C8, ese axón va a ir hacia el núcleo cuneiforme accesorio. ¿Ok? Entonces, recuerden que el núcleo cuneiforme accesorio está a nivel de la médula elongada, ¿verdad? Toda, todos los axones o toda la información de la vía espinocerebrosa que nazca por encima de C8 va a subir hacia, ya que esto está muy fino, va a subir hacia la médula elongada para hacer sinapsis en el núcleo cuneiforme accesorio. Entonces, el núcleo cuneiforme accesorio es básicamente lo mismo que el núcleo dorsal de Clerc, solo que el núcleo cuneiforme accesorio recibe la información por encima de C8, es decir, recibe la propagación inconsciente por encima de C8, y el núcleo dorsal de Clerc recibe la propagación inconsciente por debajo de C8. Entonces, si le preguntan en el parcial, el núcleo cuneiforme accesorio se encarga de procesar procesos inconsciente. Eso es correcto. Pero si les ponen, el núcleo cuneiforme accesorio se encarga de procesar procesos inconsciente por debajo de ese 8, eso es incorrecto. ¿Ok? Así que vean cómo se los pueden preguntar. Tanto el núcleo dorsal de Clerc como el núcleo cuneiforme accesorio van a ser segunda neurona. ¿Ok? Segunda neurona. Esas segundas neuronas van a nacer dos fascículos. Los axones de segundo orden que nacen, ya va, déjenme borrar.
Los axones de segundo orden que nacen del núcleo dorsal de Clear van a formar el fascículo espinocerebeloso dorsal, que es el que nos interesa principalmente. Entonces, el fascículo espinocerebeloso dorsal está formado por axones de segundo orden que nacieron del núcleo dorsal de Clear, que es la segunda neurona. Pero los axones de segundo orden que nacen del núcleo conexor accesorio me van a formar el fascículo cúneo-cerebeloso. Entonces, tanto el fascículo espinocerebeloso dorsal como el fascículo cúneo-cerebeloso están formados por axones de segundo orden de la vía de la propulsión inconsciente o vía espinocerebelosa dorsal, ¿ok? Entonces, cúneo-cerebeloso y espinocerebeloso dorsal transmiten la misma información. Esos dos fascículos van a llegar finalmente al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior por el cuerpo rectiforme, ¿ok? Esto es importante que se me olvidó decirles. Ya. Este fascículo no se decusa, vean que no se decusa, no hay decusación en ningún momento. Sube, forman su fascículo espinocerebeloso dorsal, etc. y pasan por el pedúnculo cerebeloso inferior. El pedúnculo cerebeloso inferior, a diferencia del superior, no se decusa. Por ende, esta vía no se decusa en ningún momento. Así que si les preguntan, ¿la vía espinocerebelosa dorsal transmite propulsión inconsciente ipsilateral? Eso es correcto, ¿ok? Esta vía no tiene decusación. Por ende, nace del lado derecho y termina del cerebelo derecho. En el cerebelo derecho, ¿ok? Y recuerden que va a llegar como fibra mugosa. ¿Por qué? Porque todas las fibras que vengan del cerebelo, que no vengan de las olivas, son fibras mugosas. Que no se les olvide ese detalle, ¿ok? ¿Qué va a pasar cuando hay lesión de esta vía? Básicamente ataxia, ¿ok? Si el paciente no tiene propulsión inconsciente, el cerebelo no puede hacer su trabajo, que es mantener el equilibrio. Y esa pérdida de equilibrio por falta de propulsión inconsciente es lo que me origina la ataxia, ¿ok? Que es básicamente la pérdida de equilibrio o la descoordinación de los movimientos, ¿ok? Entonces ese paciente va a caminar, tú lo vas a ver caminando, con base ancha, es decir, va a tener las piernas abiertas para evitar perder el equilibrio. Eso se conoce como marcha atáxica, ¿ok? Entonces, si le ponen el parcial, un paciente con lesión de la vía espinocerebrosa dorsal puede manifestar una marcha atáxica. Eso es correcto, ¿ok? Por si acaso. La vía espinocerebrosa ventral es distinta, a pesar de que tiene nombre similar, es muy, pero muy distinta de la dorsal, ¿ok? Nace únicamente del órgano tendinoso de Golgi, ¿ok? La dorsal, recuerda que nacía del uso muscular y del órgano tendinoso de Golgi, pero la ventral solo nace del órgano tendinoso de Golgi. Igual, ganglio de la raíz dorsal va a ser su primera neurona. Esos axones centrales van a hacer sinapsis en las láminas 5 a 7 de Reza, que son la segunda neurona. Esos axones de segundo orden que nacen de estas láminas se van a decusar ahí mismo, ¿ok? Se decusan por la comisura blanca anterior y van a formar el fascículo espinocerebeloso ventral. Es decir, el fascículo espinocerebeloso ventral se forma de manera contralateral a su lugar de origen, básicamente, ¿ok? Después él va a subir, va a subir, va a subir, va a pasar el tallo encefálico, va a llegar al puente superior, o al mesencéfalo incluso, y va a atravesar el pedúnculo cerebeloso superior. Y recuerden que todo lo que pasa por el pedúnculo cerebeloso superior se decusa. Como esto pasa por el pedúnculo cerebeloso superior, se vuelve a decusar, ¿ok? Y finalmente llega, de igual manera, al cerebelo ipsilateral también como fibra mugosa. Entonces vean esto. El dorsal no se decusaba, y como no se decusa, es ipsilateral. Pero el ventral sí se decusa, solo que se decusa dos veces. Pasa del lado derecho al lado izquierdo y después pasa otra vez del lado izquierdo al lado derecho. Es decir, como se decusa dos veces, esas decusaciones se anulan y terminan otra vez del mismo lado. Entonces, si les preguntan, por ejemplo, ¿el fascículo espinocerebroso ventral se decusa? Eso es correcto. Pero si les ponen, el fascículo espinocerebroso ventral es contralateral, eso es falso, ¿ok? Porque como se decusa dos veces, termina del mismo lado del que nació. Pregunta de parcial. En cambio, el dorsal no se decusa ni una sola vez, ¿ok? Esa diferencia lo han preguntado bastante, que no se les olvide. Entonces, ¿cuál es el fascículo espinocerebroso que se decusa? El ventral. Pero los dos son ipsilaterales. ¿Por qué? Porque este se decusa dos veces y termina del mismo lado del que nació, ¿ok? ¿Qué información transmite la vía espinocerebrosa ventral? Básicamente también información de la propulsión inconsciente, pero una información más que todo analítica para que el cerebelo pueda analizar cómo se está ejecutando el movimiento de manera correcta, básicamente.
Su lesión, de acuerdo a ciertas fuentes, también puede manifestar ataxia, ¿ok? Pero esto no está confirmado ni por los doctores ni por las clases teóricas, ¿ok? Lo que sí es seguro es que la dorsal manifiesta ataxia, pero la ventral es dudoso, ¿ok? Pero bueno, eso dicen algunas fuentes, por si acaso. Importante la diferencia entre la vía espinocelosa ventral y la dorsal. Siempre puede ser pregunta de examen. Al doctor Rubén le encanta mucho ese tema. Ya casi terminando, llegamos a la vía espinotalámica, que recuerden que esta es la vía de la termoalgesia, ¿ok? El lateral va a transmitir propiamente la termoalgesia, ¿ok? Mientras que el ventral transmite el tacto protopático, haciendo un paréntesis que vamos a decir más adelante. Entonces, lateral, termoalgesia, ¿ok? El ventral, tacto protopático, tacto grueso, tacto grosero, no discriminativo, como lo quieran llamar, es lo mismo. El lateral van a ser, como transmite termoalgesia, evidentemente nace de termorreceptores y no exciceptores. Y esta diferencia es importante. Todas las vías anteriores nacían de mecanorreceptores, pero la vía espinotalámica nace es de termorreceptores y no exciceptores. Así que si les preguntan, ¿la vía espinotalámica nace de mecanorreceptores o sus receptores son mecánicos? Eso es falso, ¿ok? Son termorreceptores y no exciceptores los que originan esta vía, ¿ok? Como ya les comenté, estos están formados por el axón periférico de la primera neurona, que es el ganglio de la raíz dorsal, ¿ok? Este ganglio de la raíz dorsal, esta primera neurona, va a dar unos axones centrales. Estos axones centrales van a subir o descender uno o dos niveles medulares, ¿ok? Esto me lo dice la FIP, pero la mayoría de las fuentes dicen que solo ascienden, ¿ok? Es decir, que si llegaron, por ejemplo, en la médula espinal, llegaron a la médula espinal a nivel de T4, por ejemplo, ellos van a subir a T2. Recuerden que T2 está más arriba que T4. Y ahí es cuando llegan al asta dorsal de la médula espinal, ¿ok? Esas fibras de la vía espinotalámica que están subiendo uno o dos segmentos medulares son los que me van a formar el fascículo de Lisauer, ¿ok? Que se los pincharon en el práctico, ¿ok? Entonces, el fascículo dorsolateral de Lisauer está formado por estas fibras de la vía espinotalámica lateral que ascienden o descienden uno o dos segmentos medulares después de entrar al ganglio de la raíz dorsal, ¿ok? Pregunta de parcial. Entonces, ya saben, fascículo de Lisauer, chévere, no nos importa mucho para explicar lo que queremos explicar, pero bueno. Después de que esos axones suben o bajan uno o dos niveles medulares, van a hacer sinapsis en las láminas 1 a 6 de Rett, ¿ok? Un paréntesis. Esto es lo que dice el doctor Salazar. El doctor Salazar no dio la teoría, ¿ok? El AFIFE me dice algo similar, pero no exactamente eso. Me dice que hace sinapsis en estas dos láminas, después hay conexiones colaterales hacia la lámina 5 a 7, etcétera. Dice una vaina ahí que nadie entiende, la verdad. Pero esto no lo dice la FIFI como tal, pero da a entender eso. Así que por ende el doctor Salazar lo pone así en su clase teórica. Como la teoría la dio el doctor Carlos, no sé si esto sigue siendo vigente, así que importante que comparen cuál es la segunda neurona de la vía espinotalámica con el doctor Carlos, ¿ok? Importantísimo, ¿ok? Pero bueno, vamos a suponer que la teoría la dio el doctor Salazar, así que vamos a decir que las láminas 1 a 6 de Reset son la segunda neurona de la vía espinotalámica. Esos axones de segundo orden de la segunda neurona se van a decusar y van a formar el fascículo espinotalámico lateral propiamente. Es decir, este fascículo espinotalámico lateral, al igual que el espinoceluloso ventral, nace de manera contralateral a su lugar de origen, por así decirlo, ¿ok? Entonces, estas fibras se decusan por la comisura blanca anterior después de hacer sinapsis en las láminas de Reset, ¿ok? Esto es pregunta de parciales. Pueden preguntar ¿cuál de los siguientes fascículos se decusa por la comisura blanca anterior? Y las dos posibles respuestas son o espinoceluloso ventral o espinotalámico dorsal, o espinotalámico lateral o ventral, perdón. ¿Ok? Entonces, esta se decusa por la comisura blanca anterior después de hacer sinapsis en su segunda neurona. Entonces, los axones que se decusan son los axones de segundo orden. Se decusan y después es que forman el fascículo espinotalámico lateral. ¿Ok? Entonces, ese fascículo espinotalámico lateral va a subir, va a subir, va a subir, va a pasar por el tallo encefálico, etc. Y va a llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo, que no se les olvide eso. Y por ende va a ser la tercera neurona. Y lo demás es lo mismo. Nacen los axones de tercer orden, pasan por el brazo posterior de la cápsula interna y llegan finalmente a la cuarta neurona, que es la corteza sonestésica primaria. ¿Ok? Chévere. Entonces,
Como transmite termoalgesia, ¿qué va a pasar si selecciona esta vía? ¿Ok? Ya va. Si selecciona esta vía, evidentemente va a haber pérdida de la termoalgesia. El paciente no va a sentir ni calor ni dolor. ¿Ok? Esa ausencia de dolor la vamos a llamar hipoalgesia si hay una disminución del dolor. ¿Ok? Disminuye el dolor. O analgesia si no hay nada de dolor. ¿Ok? Entonces, si yo siento un poquito de dolor, aunque sea un poquito, eso es hipoalgesia. Si yo no siento nada de dolor, pero nada, eso es analgesia. ¿Ok? Pero ambos casos me hablan de una lesión de la vía espinotalámica lateral. ¿Ok? Pregunta de parcial. Recuerden los nombres clínicos, ¿ok? Yo sé que no está a nivel para sabérselo, pero bueno, se los pueden preguntar por nombres clínicos. Así que bueno. Si no hay lesión de la vía espinotalámica, sino que hay una irritación, es decir, los axones están intactos, siguen mandando información, pero esa información está irritada, está alterada, puede haber dolor refractario, es decir, que va a haber sensación de dolor y quemadura en ciertos casos, ¿ok? Eso no es muy frecuente, pero bueno. La principal lesión asociada es la hipoalgesia y la analgesia, ¿ok? La espinotalámica ventral también nace de mecanorreceptores y nociceptores. Tiene su primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal. Su segunda neurona son las láminas 6 a 8 de Recep, ¿ok? Vean que esto es distinto, no se confunda. Espinotalámica 1 a 6. Espinotalámica lateral, perdón, 1 a 6. La ventral de 6 a 8. Importante eso. También se decusa, ¿ok? También se decusa y forma el fascículo espinotalámico ventral. También se decusa por la comisura blanca anterior. Entonces, por la comisura blanca anterior de la médula espinal se decusan tres fascículos, ¿ok? El espinocerebroso ventral, el espinotalámico lateral y el espinotalámico ventral, ¿ok? Estos son los únicos tres. Si les preguntan, ¿cuál de los siguientes fascículos se decusa por la comisura blanca anterior? Tienen que ser uno de estos tres, ¿ok? Lo han preguntado. Importante eso. Entonces, se decusó, se forma un fascículo espinotalámico lateral y de igual manera va a llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo, que va a ser su tercera neurona, y bueno, lo mismo, llega a la corteza somatésica primaria por el brazo posterior de la cápsula interna y cuarta neurona, ya ven, ¿ok? Importante lo siguiente, yo les comenté que el ventral transmite tacto protopático, ¿ok? Pero según el AFIFI, es tacto ligero. ¿Qué pasa? Que normalmente en las clases se establece que es el tacto protopático como se los dije, ¿ok? Entonces, confirme con la clase teórica. El fascículo espinotalámico ventral transmite tacto protopático o tacto ligero. Eso lo van a confirmar con el doctor Carlos, ¿ok? Importantísimo, ¿ok? Pero normalmente el doctor Rubén establece que es el tacto grueso, ¿ok? Al igual que en muchas otras fuentes, ¿ok? El AFIFI es el único que dice que es el tacto ligero, pero bueno, es una vaina ahí terminológica de criterios y bueno, un peo. Entonces, para efectos del parcial, hasta que el doctor diga lo contrario, nos vamos a quedar con tacto grueso para la vía espinotalámica ventral. ¿Qué otra función tiene esta vía? También transmite el dolor de los órganos profundos, ¿ok? Del estómago, del intestino. Ese dolor supuestamente se transmite por la vía espinotalámica ventral. Pero eso no nos importa mucho, ¿ok? Eso es más fisiología. Así que bueno. Finalmente, llegamos a la vía trigeminal, ¿ok? La vía trigeminal, como ya saben, va a transmitir todo. Termoalgesia, tacto, propiocepción, ¿ok? Pero cada una de estas modalidades se transmite por una subdivisión trigeminal distinta, ¿ok? La termoalgesia y el tacto de la cara, la termoalgesia, es decir, dolor y temperatura, y el tacto, es decir, sensibilidad superficial y profunda, ¿ok? Va a tener su primera neurona en el ganglio semilunar de Gasser, ¿ok? Eso lo vimos en el primer parcial, ¿ok? Entonces, el ganglio de Gasser es la primera neurona de la vía trigeminal de la termoalgesia y del tacto, ¿ok? Entonces, este ganglio de Gasser mandó un axón periférico hacia la piel de la cara que va a detectar todas esas sensaciones de termoalgesia, de tacto, etc. El axón periférico llega al ganglio de Gasser, ¿ok? Llega al ganglio de Gasser y de ese ganglio de Gasser nace el axón central que va a meterse por, disculpe un momento, que se va a meter por el tallo encefálico, ¿verdad? A nivel del puente, ¿ok? Entonces, esas fibras se metieron a nivel del puente. Vamos a ver si lo podemos dibujar. Ese es el tallo encefálico más o menos. Esas fibras llegaron acá, por el origen aparente del nervio trigémino, ¿ok? A nivel de la base del puente. Estas fibras se van a dividir, a su vez, en fibras ascendentes, es decir, que suben, y fibras descendentes, ¿ok?
Las fibras descendentes van a ser las fibras de la termoalgesia o las fibras que transmiten la termoalgesia. Entonces, estas fibras descendentes son axones de primer orden del ganglio semilunar de Gasser y transmiten termoalgesia. Estas fibras van a hacer sinapsis en el núcleo final del trigémino, ¿ok? Recuerden que el trigémino tiene 3 núcleos, espinal, principal y mesencefálico. El núcleo final del trigémino recibe a los axones que transmiten la termoalgesia. Entonces, las fibras descendentes llegan al núcleo espinal del trigémino. Por ende, el núcleo espinal del trigémino se encarga de procesar la termoalgesia. ¿Ok? Pregunta de parcial. Por ende, va a ser la segunda neurona de la vía de la termoalgesia de la vía trigeminal. ¿Ok? Núcleo espinal del trigémino, segunda neurona de la vía termoalgésica de la vía trigeminal. ¿Ok? De ese núcleo espinal del trigémino van a nacer otras fibras, unos axones de segundo orden, que se van a decusar, y después de que se decusan, forman el tracto trigeminotalámico ventral. ¿Ok? Importantísimo eso. ¿Ok? Ahora, vamos por el otro lado, antes de seguir. Las fibras que ascienden, es decir, ya hablamos de las que descienden. Las que ascienden son las que transmiten la sensibilidad superficial y profunda. ¿Ok? La superficial nada más, perdón. La superficial nada más. ¿Ok? Estas fibras ascendentes entonces van a llevar el tacto, ¿ok? El tacto epicrítico. Va a hacer sinapsis en el núcleo principal del trigémino, que va a ser su segunda neurona, ¿ok? Entonces, el núcleo principal del trigémino es la segunda neurona de la vía del tacto de la vía trigeminal, ¿ok? Esa diferencia es importante. El núcleo espinal del trigémino, segunda neurona de la vía termoalgésica de la vía trigeminal. Núcleo principal del trigémino, segunda neurona de la vía del tacto de la vía trigeminal, ¿ok? Entonces, estas fibras ascendentes son axones de primer orden que transmiten tacto, que hacen sinapsis en la segunda neurona, que es el núcleo principal del trigémino. De ese núcleo principal del trigémino van a nacer, axones de segundo orden que van a formar el tracto trigeminotalámico dorsal, de manera contralateral y de manera ipsilateral. Es decir, denme un chance. Déjame borrar todo esto que me perturba. Ok. De este lado, las fibras hacen sinapsis en la segunda neurona, en el núcleo espinal del trigémino, pónganse así, por ejemplo, se decusan y forman el tracto trigeminotalámico ventral contralateral. Pero de este lado pasa algo distinto. Las fibras que hacen sinapsis en la segunda neurona se decusan y forman un fascículo trigeminotalámico dorsal contralateral, pero también forman un fascículo trigeminotalámico dorsal ipsilateral. ¿Ok? Entonces, el ventral es contralateral, pero el dorsal es bilateral. ¿Ok? Importante. Esos fascículos en conjunto, tanto el dorsal como el ventral, van a conformar lo que conocemos como el menisco trigeminal. ¿Ok? Entonces, el menisco trigeminal es igual a fascículo trigeminotalámico ventral más fascículo trigeminotalámico dorsal. ¿Ok? Y ese menisco trigeminal va a llegar al núcleo ventral posteromedial del tálamo. ¿Ok? Recuerden que el espinotalámico y la vía y gracílico uniforme, el menisco medial, todo eso, era el posterolateral. Pero este llega al núcleo ventral posteromedial del tálamo, que por ende va a ser la tercera neurona. ¿Ok? Y finalmente llega a la corteza somatésica primaria, que es la cuarta neurona. Repito, esto solo es válido para la termoalgesia y la sensibilidad superficial, ¿ok? Que le dije profunda al inicio, pero no, es nada más la superficial, ¿ok? La sensibilidad profunda se transmite por la vía mesencefálica, ¿ok? Que es la propiocepción, ¿ok? Entonces, la vía trigeminal para la propiocepción es distinta a la vía trigeminal para la termoalgesia y para el tacto. Importante eso. La vía trigeminal para la propiocepción tiene su primera neurona no en el ganglio de Gasser, tiene su primera neurona en el núcleo mesencefálico del trigémino, ¿ok? Entonces, el núcleo mesencefálico del trigémino ya lo hemos mencionado varias veces. Primero, es el único que tiene su primera neurona, de todas las vías sensitivas, es el único que tiene la primera neurona dentro del sistema nervioso central y distinta del ganglio de Gasser o del ganglio de la raíz dorsal. Y es el único, recuerden, es el único núcleo dentro del sistema nervioso central que tiene neuronas pseudo-unipolares, ¿ok? Esas dos cosas son importantes. Entonces, la primera neurona de la vía trigeminal, de la propiocepción, está en el núcleo mesencefálico del trigémino. Entonces, el núcleo mesencefálico
es una primera neurona, mientras que el núcleo espinal y el núcleo principal eran segunda neurona, ¿ok? Importante esa diferencia, ¿ok? Después de que esos axones salen de ese núcleo mesencefálico, básicamente lo que hacen es dar eferencias difusas, ¿ok? ¿Qué quiere decir difusa? Que van para muchos lados, ¿ok? No hay una eferencia principal. Entonces, algunas van para el tálamo, otras van para los núcleos motores del tallo, van para el cerebelo, que es el principal componente, y para la formación reticular, ¿ok? Y eso es lo que hay que saber. ¿Qué pasa si se selecciona la vía trigeminal? Bueno, los libros no lo dicen propiamente, pero bueno, con lógica aplastante debería haber pérdida de lo que es la sensibilidad táctil, la termoalgesia y la propiocepción, ¿ok? Pero lo más común en el nervio trigémino es lo que conocemos como neuralgia del trigémino, ¿ok? Que es un dolor, dicen que es el tercer dolor, el tercer peor dolor que puede soportar el ser humano, y es básicamente porque se irritan estas vías, ¿ok? Es decir, hay un proceso inflamatorio o hay cualquier proceso fisiopatológico que hace que estas vías se activen de manera inadecuada. Como se activan de manera inadecuada, lo que hacen es producir hiperalgesia, es decir, transmiten más dolor del que deberían. Y eso es lo que se conoce como neuralgia del trigémino, ¿ok? Dicen que es un dolor insoportable, ¿verdad? Así que bueno, aquí tienen básicamente un dibujito de las cosas que les comenté de la FIFI, ¿ok? Vean cómo la FIFI me representa la primera neurona de la vía mesencefálica acá. Pero las primeras neuronas de las vías para la termoalgesia y la vía del tacto están acá. Vean, entonces, el ganglio semilunar de Gasser solo representa la primera neurona de la vía trigeminal para la termoalgesia, ya lo he dicho como 5 veces, y para el tacto. Mientras que la primera neurona de la vía propioceptiva trigeminal está en el núcleo mesencefálico del trigémino, ¿ok? Y bueno, eso sería todo básicamente. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro todo esto? Vean, léanse la diapositiva, repasen. No me gusta decir eso, pero bueno, si están perdidos, guíense las diapositivas, por favor. Yo se las paso. Y comparen todo lo que en esas diapositivas con el libro y con el doctor. Importante. No se queden nada más con las diapositivas. Hubo un semestre que lo hizo, hubo un semestre que literalmente solo estudió de las diapositivas. Hubo un grupo de gente que lo hizo, la verdad. Y salió bien ese semestre, pero no quiere decir que pueda salir bien otra vez. Así que todo lo que vayan a estudiar, lo comparen con la clase teórica, lo comparen con el libro, por favor. Tengan cuidado. Vía motora